Your kingdom come, your will be done. Now here on earth as is above. Oh, give to us our daily bread, and keep our hungry spirits fed. May all our satisfaction be in you, whose grace has set us free. Give us hope, give us faith, help us trust in your guidance from the depths of your grace. Vamos a pedirle a Dios, vamos a ponernos de pie, hermanos. ¿Sí? Nuestro corazón en reverencia, nuestra actitud también, nuestra actitud de reverencia a nuestro Señor, y sea Dios el que hable a través de mi vida, a través de la palabra de Dios, a través de su Espíritu Santo a nuestras vidas, y dejemos nosotros, hermanos, toda carga, toda situación que traigamos, dejémosla en manos de Dios, abramos nuestros corazones y pongámonos en manos de Dios. Amén. Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en tu lugar, Padre, en esta hora venimos una vez más delante de tu presencia con una sola razón, Señor, alabar tu nombre, glorificarte y aprender más de ti, Señor. Padre, que en este tiempo, Señor, que hemos destinado, Señor, para escuchar tu mensaje, Dios, seas tú, Dios, hablando en nuestras vidas, Señor, corrigiéndonos, redarguyéndonos, hablando, Señor, para que nuestras vidas sean transformadas a imagen y semejanza tuya, Dios. Padre, en verdad, Señor, queremos disponer este tiempo totalmente para ti, Señor. Padre, que no haya distracción alguna, Señor. Sabemos que hay problemas, que hay situaciones en nuestras vidas que las traemos, Señor. Queremos, en verdad, dejarlas a un lado y concentrarnos absolutamente en ti, Señor. Que de nuestra vida depende tu palabra, Señor. Padre, muchas gracias, en verdad, te damos, y que seas tú, Dios, hablando en nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Padre, te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomemos nuestro lugar, hermano. Amén. Hermanos, a través de estos días, estas semanas, hemos estado estudiando un libro de Romanos, ¿verdad? Todos hemos estado meditando acerca de este libro, que es un libro en verdad fuerte para todo aquel que en verdad quiere pues que Dios habla su vida. Palabras, pues vemos a través de la condición humana, ¿no? La condición humana siendo la condición humana pecadora, ¿sí? Eso lo hemos visto del capítulo 1 al capítulo 3, la condición del hombre pecador. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nacemos? ¿En qué condición estamos? ¿Sí? Del capítulo 3 al capítulo 5, también vimos cómo el apóstol Pablo nos habla de una salvación que no depende de nosotros, que depende totalmente y absolutamente de la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Mediante la salvación de la gracia, mediante la gracia y la justificación mediante la fe, ¿sí? Recordemos un poco la semana pasada del capítulo 5, nuestro hermano Abraham, ¿sí? Nos habló sobre la justificación y la gracia. Esa gracia que dice que sobreabundó, ¿sobre qué? Sobre el pecado, ¿verdad? En Romanos 5:20 dice, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, ¿verdad? Hasta aquí todo suena muy bien, suena muy bonito para el cristiano, ¿sí? Para el hombre pecador. Todos aquí sabemos y conocemos que nuestra situación, ¿verdad? Todos entendemos que somos pecadores, que el Señor nos ofrece el perdón de todos nuestros pecados, ¿sí? Mediante la obra misericordiosa de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí lo entendemos, ¿verdad? La obra fue de Dios, ¿sí? La obra pecaminosidad del hombre es grande. El hombre peca por naturaleza, pero mucho más grande es la gracia perdonadora de Dios, ¿sí? Hasta ahí todos estamos bien. Pero entonces, hermanos, podemos entender que debemos de pecar más
para ver más la gracia de Dios? ¿Acaso eso es lo que nos está diciendo el autor? Puesto que si pecamos, mayor va a ser la gracia. Entonces, ¿vamos a pecar más para ver más la gracia de Dios en nuestras vidas? No, pero lamentablemente, hermanos, lamentablemente este concepto de gracia en la gran mayoría de iglesias, incluyendo nuestra iglesia, dentro de la iglesia, la mayoría de cristianos, lamentablemente este concepto se vuelve en una desgracia. ¿Por qué en una desgracia? Por su relación con el pecado, simplemente. ¿Qué nos está diciendo? ¿Que debemos de pecar más, acaso? La gracia no es un cheque en blanco, hermanos, debemos entenderlo. No es un cheque en blanco en nuestras vidas para seguir pecando. Sabemos que el Señor nos ha perdonado, que el sacrificio en la cruz redime todos nuestros pecados, ¿sí? Pero eso no quiere decir que vivamos con un desenfreno, que no importa nuestra manera de vivir. No, eso no nos está diciendo. Es por eso que el apóstol Pablo empieza en el capítulo 6, que es el que vamos a tratar el día de hoy, tratando esta cuestión, ¿sí? Porque en ese entonces, como en la actualidad, ¿sí?, esa cuestión en particular tiene que ser aclarada, ¿sí? Esta idea tiene que estar aclarada, que no nos es lícito estar pecando para demostrar que hay gracia en nuestra vida, ¿sí? Este capítulo, el que vamos a ver, el capítulo 6, el día de hoy, es sumamente, hermanos, enriquecedor para nuestras vidas. Sí, para su servidor ha sido, en verdad, muy, muy enriquecedor, y espero que para ustedes también. La palabra de Dios nos instruye cada vez que la leemos, que la meditamos, ¿sí? Y es lo que vamos a ver, ¿sí? Abordaremos el tema central de este capítulo, hermanos, de cómo debería ser una relación, ¿sí?, de un creyente con el pecado, de nosotros como creyentes, cómo debería ser nuestra relación con el pecado, la gracia, pero también la ley, ¿sí?, y la vida en Cristo. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Romanos 6 tiene un título que dice: muertos al pecado, vivos para Cristo, ¿sí? Vamos a leer los dos versículos primeros. Dice pues: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, dice, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Sí? Pablo aquí, hermanos, hace una pregunta retórica. Si la gracia abunda donde hay pecado, entonces ¿deberíamos de seguir pecando? ¿Sí? Pues que sí, pues bueno, es que es la lógica, ¿no? Dice, pues si hay gracia donde hay pecado, ¿sí?, pues si hay pecado, hay más gracia. Se podría entender así, ¿sí? Hermanos, esto es un grave error, ¿sí? Muy grave error que muchos cristianos, lamentablemente, se han confundido. Y este argumento, este argumento de la gracia y el pecado, ¿sí?, lo justifican, tratan de justificar su comportamiento a través de la gracia, a través de que el Señor Jesucristo nos perdona de todo pecado, puesto que Él se me perdona de lo que voy a hacer, pues, ¿cuál es mi limitante? ¿Sí? Tratamos de justificar muchas veces nuestra manera de vivir por la gracia, porque total, Dios perdona todo lo que yo haga, entonces puedo hacer lo que sea, ¿sí? Todo lo que yo quiera puedo hacer. Pablo responde que esta idea está equivocada, que la gracia permite vivir en pecado y que no pasa nada, ¿sí? También señala que continuar en pecado implicaría una contradicción de la identidad del cristiano en Cristo, ¿sí? O sea, no puede haber, entendamos, no puede haber esa contradicción en nuestras vidas. Si nosotros ya somos nuevas criaturas, tenemos que actuar como nueva criatura. No podemos
continuar caminando en pecado y en pecado y en pecado. Total, el Señor nos perdona. La respuesta, por eso dice, en el versículo 2, dice, de ninguna manera. Los creyentes, hermanos, aquellos que hemos decidido seguir a Cristo, ¿sí?, y ser crucificados juntamente con Él, hemos muerto al pecado. O esa es la idea, debería ser. Lamentablemente, no seguimos la palabra, no seguimos el lineamiento que Dios nos mandó. ¿Sí? Dice, bueno, la idea de estar sumergido, hermanos, en el pecado una y otra vez, debemos entender lo que va en contra del Evangelio. Si Dios ya nos sacó a una nueva vida, a ser diferentes, a ser nueva criatura, hemos renacido, ¿sí? No podemos estar continuando en el pecado, sumergidos en el pecado. Va totalmente en sentido contrario a la santidad, al Evangelio. La misericordia de Dios no debe ser una excusa en nuestras vidas para estar llenos de pecado. Si Dios ya me sacó de la borrachera, de la idolatría, no puedo estar continuando en mis borracheras, en mi idolatría, en mi adulterio, en mi fornicación, porque entonces no está reinando Dios en mi vida. ¿Sí? ¿Nosotros hemos sido justificados? Claro que sí, eso lo tenemos entendido. Nosotros ya hemos sido justificados, ¿sí?, por la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pero entonces, hermanos, ¿tendría sentido tener la misma relación con el pecado de antes que conociéramos a nuestro Señor Jesucristo? No, ¿verdad? No puede ser. Seguiremos cediendo una y otra vez al pecado que gobierne nuestras vidas, que nos domine, ¿sí?, a fin de que la gracia abunde. Total, el Señor nos perdona, y claro que nos perdona, es lo que nos está diciendo Pablo, claro que nos perdona, pero nuestras vidas no pueden continuar en el mismo sentido de donde nos sacó, en la misma condición. Hermanos, la gracia es un regalo inmerecido de Dios para nuestras vidas, para todos aquellos que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Pero eso no nos justifica ante el Padre también, pero bueno, la gracia es un regalo inmerecido, ¿sí? Pero también nos justifica, ya lo vimos en el capítulo 5, nos justifica poder entrar en la presencia de Dios, pero también nos santifica debido a nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Sí vamos captando la idea? Nosotros, hermanos, todos aquellos que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida, no podemos seguir viviendo de la misma manera con el pecado, viviendo en el pecado. ¿Por qué? Porque ya hemos muerto para el pecado. Entonces, no puede un cristiano, hermanos, estar continuado viviendo arraigado con el pecado, con la idolatría, con la lujuria, con las malas palabras, con las borracheras, con las apuestas, con los chismes, con las mentiras y más. Puesto que nuestra vida, hermanos, debe estar basada en la santificación. El versículo 3 y 4, hermanos, que es el bautismo, lo podemos identificar como si es el bautismo como símbolo de identificación con Cristo. Dice versículo 3: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos
en vida nueva, ¿sí? El bautismo, hermanos, aquí Pablo está utilizando un paralelo con la muerte, con la sepultura y con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? También hace una semblanza de la muerte y sepultura de nuestra vieja manera de vivir, ¿sí? O sea, ¿sí comprendemos eso? Hay una semblanza en la muerte y sepultura de nuestra manera de vivir. Si eso es lo que debemos entender. Es que ya cuando uno está muerto, ya no puede regresar a lo mismo, puesto que ya murió eso. No puede renacer en eso, ¿sí? Seguida por una resurrección. Si ya morimos en pecado, tiene que continuar, bueno, aquí en la semblanza que hace con la muerte, resurrección, con la muerte y sepultura, también una resurrección nuestra en una nueva vida. ¿Pero en quién? En Cristo Jesús. Somos nueva criatura. Hermanos, es recordar nuestra vida pasada, antes de que viniéramos a los pies de Cristo. ¿Cómo vivíamos? En pecado. A muchos de nosotros nos sacó de lo más profundo. Caímos hasta abajo, hasta lo más hondo. Pero sin embargo, Dios en su infinita misericordia hizo la obra en la vida de cada uno de nosotros. Nos trajo a sus pies, nos redimió, nos perdonó, pero no nos dice que vivamos igual. No podemos estar viviendo como vivíamos antes. Cada uno de nosotros sabemos de dónde nos sacó. Estábamos muertos en el pecado. También esto nos representa la unión, hermanos, del creyente con Cristo, su muerte y su resurrección. El ser bautizados, hermanos, la mayoría que estamos aquí hemos sido bautizados, ¿sí? Hermanos, cuando la persona es bautizada, ¿qué significa cuando se sumerge? ¿Qué es lo que representa? Morir y resucitar en una nueva criatura, en una nueva persona, ¿sí? Mueren al pecado y resucitan en una nueva vida. En aquellos días, cuando escribió Pablo esto, era un símbolo de una vida redimida, el bautismo, ¿sí? Y en la actualidad debería ser lo mismo. Es dar evidencia, no solamente públicamente, de que hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, sino también evidencia de que nuestra vida ha cambiado, de que no seguimos haciendo las mismas cosas del pasado, ¿sí? Hemos aceptado a nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, como nuestro Señor y Salvador. Y debemos dejar esa manera de vivir atrás. Y por consiguiente, debemos tener una vida nueva, ¿sí? Eso lo vamos a ver del versículo 5 al 11. Vamos a leer. Dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuando murió, el pecado murió una vez por todas, mas cuando vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿sí? Hermanos, los creyentes, nosotros los cristianos, estamos unidos
en la muerte y en la resurrección. Y esto da como consecuencia que nuestros malos deseos, nuestra esclavitud al pecado y nuestro amor al pecado, porque sí hay que decirlo, muchas veces amábamos a pecar, nos gustaba pecar, no estábamos ahí porque nos obligaran, sino porque en verdad era agradable para la carne, porque satisfacíamos nuestros deseos. Pero, ¿qué pasa? Eso, el estar unidos a Cristo en su muerte y su resurrección, debe de traer consecuencias a nuestra vida. El pecado y el amor al pecado murieron con Él. Y en nuestra vida debe de ser así. Hermanos, ahora estamos unidos a Cristo, ¿sí? Por Él en fe. Estamos unidos a Él por fe. No es porque nosotros hayamos hecho algo, es por lo que Él hizo en nosotros, por lo que Él hizo, dar su vida. Él resucitó y dice su palabra que vamos a estar juntamente con Él. Tenemos una comunión inquebrantable, hermanos, con Dios. Dice Pablo que ni la misma muerte nos podrá separar de Él, ¿sí? Y también nos da esa libertad con el pecado. Ya no debemos ser esclavos del pecado. Le voy a pedir que busquemos Colosenses 3. ¿Cómo era nuestra vida antes? Colosenses 3, del 3 al 15. Alguien que nos lo lea, por favor. Alguien con una voz fuerte, clara. Se ponga de pie. Al 15. Amén. Hasta ahí, hermano. Hasta el 15, perdón. Sí. Dios. Amén. Amén. Vemos ahí muchas situaciones de nuestra vida pasada. Hay en la versión lenguaje actual dice, pero ustedes ya han muerto para el mundo. Y ahora por medio de Cristo, Dios les ha dado vida verdadera. Cuando Cristo venga, también ustedes estarán con Él y compartirán su gloriosa presencia. Hasta ahí todo muy bien. Pero entonces más adelante nos dice en el 5, por eso hermanos, por eso todos aquellos, está hablando a los creyentes, hermano. Recordemos que Pablo está hablándole a los creyentes, no le está hablando a aquellas personas que no han conocido del Evangelio. Está hablando específicamente con el pueblo redimido de Dios, ¿sí? Y por eso dice en el 5, por eso
Den muerte a todos sus malos deseos. No tengan relaciones sexuales prohibidas. No sean indecentes. Dominen sus malos deseos. No busquen amontonar dinero, pues es lo mismo que adorar a otros dioses, o sea, idolatría. Hermanos, aquí esto es parte de cómo éramos nosotros. Que ya no debemos regresar a esa vida, no deberíamos. Todo esto hace que Dios se enoje con los desobedientes. Todos aquellos que hacen estas cosas, estamos desobedeciendo a Dios, ¿sí? Ustedes mismos se comportaban así antes de conocer a Cristo, ¿sí? Pero ahora tienen que dejar también todo esto. No se enojen, no busquen hacer el mal a otros, no ofendan a Dios ni insulten a sus semejantes, ni se mientan los unos a otros, porque ustedes ya han dejado la vida del pecado y ahora viven de manera diferente. En realidad, ustedes son personas nuevas, ¿sí? Son personas nuevas que cada vez se parecen más a Dios, su creador, y cada vez lo conocen mejor. Por eso ya no importa si alguien es judío o no lo es, si está circuncidado o no lo está, tampoco tiene la importancia si pertenece a un pueblo muy desarrollado o poco desarrollado, si es esclavo o es libre. Lo que importa es que Cristo lo es todo y está en todos. Dios los ama mucho a ustedes y los ha elegido para que formen parte de su pueblo. Por eso vivan como se espera de ustedes. Amen a los demás, sean buenos, humildes, amables, pacientes, sean tolerantes los unos con los otros. Si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónese, así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y sobre todo, ámense los unos a los otros, porque el amor es el mejor lazo de unión. Ustedes fueron llamados, iglesia, a formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Dejen que la paz de Cristo gobierne sus corazones y sean agradecidos. Qué fuerte, pero es lo mismo que está diciendo aquí. Simplemente ya no podemos vivir de la misma manera que vivíamos antes. Todo eso, adulterio, fornicación, ser idólatras, ser avaros, mentirosos, eso tiene que quedar atrás en nuestras vidas, puesto que ya fuimos y estamos cercanos a Cristo, nos hemos unido, estamos conviviendo, tenemos comunión, ¿sí? ¿Cómo pueden mezclarse el agua y el aceite? No hay manera. ¿Sí? Aquí está hablando de comunión, hermanos, íntima con Jesús. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos los cristianos, porque tenemos comunión con Dios, tenemos comunión con Cristo. Entonces no podemos tener comunión con Dios el domingo, el lunes comunión con el pecado, el martes comunión con el pecado, miércoles comunión con el pecado. Tenemos que tener de lunes a domingo comunión con Dios, no con el pecado. Y eso y sabemos que Dios nos perdona, no dejamos de pecar, pero cada vez nos debemos de parecer más, por eso aquí lo dice, cada vez nos parecemos más a Cristo. Tenemos que ir avanzando, tenemos que ir pareciéndonos cada vez más a Cristo. ¿Sí? Es colocar a Cristo, hermanos, en cada uno de nosotros. El mundo quiere ver a un cristiano, no va a ver a una persona perfecta, porque no hay nadie perfecto en esta vida, en esta tierra, no hay nadie perfecto. Pero sí tenemos que dar evidencia de que Cristo mora en cada uno de nosotros, sea en el trabajo, sea en cualquier lugar que estemos, sea que nos conozcan o no nos conozcan, tenemos que dar evidencia a través de nuestra vida, con nuestros hechos,
no solamente de palabra, de tener el conocimiento. Sabemos que Dios nos perdona de todo lo que de toda nuestra maldad, de todo lo que hemos hecho. Nos ha perdonado y nos seguirá perdonando. Eso es innegablemente. Su gracia es infinita. Su misericordia es para siempre. Pero no nos da libertad para seguir pecando y seguir viviendo en el pecado. Tenemos que salirnos del pecado. Tenemos que alejarnos. Estamos muertos del pecado. Aquí lo dice, ¿no? Lo que estamos leyendo. Estamos muertos para el pecado y vivos para Cristo. ¿Sí? Hermanos, tenemos que colocar a Cristo en primer lugar. El pecado ya no debe tener dominio sobre nosotros. Es inconcebible para aquellas personas que nos conocen que sigamos cayendo en la misma situación. Si Dios nos sacó del alcoholismo, de la drogadicción, no podemos seguir viviendo en eso por ningún motivo, puesto que nueva criatura somos. Estamos vivos en Cristo Jesús. En el versículo 11 dice de Romanos 6:11 dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos, ¿qué dice? Para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, nosotros cuando recibimos a Cristo, tenemos un nuevo comienzo. A partir de ese momento, nuestra vida tuvo que haber cambiado. No podemos vivir de la misma manera. Pero no es nuestras fuerzas, hermano. No es porque yo tenga fuerza de voluntad para no hacer lo mismo. Es dejar que Dios opere en la vida de cada uno de nosotros. Es permitir que el Espíritu Santo nos ayude y nos transforme, ¿sí? Cada día crecer más y parecernos más al varón perfecto, ¿sí? Y creer lo que Dios dice en su palabra, que nos vamos a ir pareciendo cada vez más a Él, ¿sí? No podemos mantener la constante de vivir en el pecado. No podemos. Tiene que haber una evidencia en nuestras vidas. Y por eso Pablo continúa diciendo, en el versículo 12 al 14, hay una exhortación de Pablo para vivir en santidad, ¿sí? Dice el 12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo agradezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sí? Permítame, hermano, perdón. Hermanos, aquí nos habla de la santidad. ¿Qué es la santidad? ¿Qué entendemos por santidad? Estar apartados del pecado. Hay un concepto, te lo voy a leer, dice: la santidad es el resultado de vivir una vida dirigida por los principios de Dios mediante el poder de su Espíritu Santo, no en nuestras fuerzas, mediante el poder del Espíritu Santo viviendo en nosotros, ¿sí? Pablo aquí nos está exhortando a creer, a todos los creyentes, a no permitir, hermanos, que el pecado primeramente reine en nuestras vidas, aunque nunca podemos decir, hermanos, que vamos a estar totalmente libres del pecado. O sea, no hay nadie que diga yo no peco. Recordemos que dice Primera de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Eso es innegable. Todos, nuestra naturaleza es pecaminosa, pero
Debemos ofrecernos a Dios como instrumentos, dice, de justicia. ¿Por qué? Porque ya no estamos bajo la ley. Recordemos qué era la ley. La ley no es que estuviera mal, ¿sí? La ley nos mostraba todo lo que no podemos cumplir. Es como cuando vamos al médico, ahora que nuestro pastor va a ir a sus estudios. ¿Qué era la ley? Nos examinaba, nos mostraba todo lo que carecía el hombre y que no podía cumplir. Para eso era la ley, para mostrar que simplemente era imposible cumplir con los mandamientos que Dios ordenaba. Por eso mandó la gracia. Estamos bajo la gracia, ¿sí? Y no hay que confundirnos. Hay personas que se han malinterpretado estos versículos como si los cristianos nos invitara a desobedecer los mandamientos de Dios. No, tampoco. No es para desobedecerlos, ¿sí? Siendo que el mismo Señor Jesucristo, ¿qué dijo que vino? Vino a cumplirlos, ¿sí? El Señor Jesucristo es el único que los pudo cumplir con cabalidad, al completo, al 100%. Mateo 5, 17 al 20 dice, Él vino a cumplirla, ¿sí? Debemos entender que es el único que la pudo cumplir, ¿sí? Él vino a cumplirla. Vamos a leerlo. Mateo 5, del 17 al 20. ¿Ya lo tenemos? Permítame. Dice la palabra de Dios: no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de Dios, de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor de las que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, ¿sí? Hermanos, no es para no cumplir la ley, ¿sí? El Señor Jesucristo nos enseña que Él la cumplió. Él no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Y nosotros como cristianos no quiere decir que demos por hecho, como el Señor nos perdona, su gracia es infinita, quiere decir que no vamos a respetar sus mandamientos. Los mandamientos los hemos conocido, sabemos muchos de ellos. No matarás, no porque el Señor nos perdone, porque su gracia es infinita, vamos a matar y no va a haber consecuencias, ¿sí? Tenemos que cumplir, ¿sí? La esclavitud del pecado, debemos entender, hermanos, que innegablemente, ahorita del versículo del 15 al 23 nos vamos a dar cuenta de algo, que inevitablemente en nuestra vida siempre vamos a estar esclavos de algo, de uno o de otro. No podemos ser totalmente libres. Si somos libres de un amo, vamos a ser esclavos de otro. Hay dos caminos, hermanos. Nosotros tenemos que decidir hacia dónde estamos caminando. Versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Nuevamente, ¿qué dice? De ninguna manera, ¿sí? Lo que estamos leyendo. O sea, no, porque no estamos en la ley, nos da esa libertad para que seguir pecando y pecando y pecando. Total, el Señor me perdona una vez, otra vez, y su infinita misericordia y su gracia es infinita. Total, voy a seguir pecando y el Señor me vuelve a perdonar. No se trata de eso. ¿No sabéis, el 16, que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel que obedecéis, sea del pecado para la muerte o sea de la obediencia para la justicia, ¿sí? Aquí hay dos, hermanos: la esclavitud del pecado contra
la esclavitud a la justicia. ¿De quién vamos a ser esclavos, hermanos? ¿Sí? Pablo aquí, hermanos, reitera que los creyentes, todos nosotros, no debemos excusarnos de la gracia para pecar. Si ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, no tenemos esa, o sea, no por eso vamos a tener la libertad para estar pecando y pasar por alto los mandamientos que el Señor ya dejó estipulados. Pablo por eso aquí nos dice, de ninguna manera, no podemos, no debemos, no está bien. Si antes fuimos esclavos del pecado, de la maldad del hombre, pero ahora somos esclavos de la justicia, hermanos. Todos, entonces, todos somos esclavos de alguien. Antes nosotros, todos los que estamos aquí, creo que antes todos estábamos esclavizados a algo, al pecado, llámese como se llame, idolatría, fornicación, droga, alcohol, chismes, mentiras, adulterios, todos estamos esclavizados. Dios nos llamó ¿a qué? A la santidad. Ahora ya no somos esclavos del pecado, hermanos, ¿sí? Pero ¿cuáles eran esas consecuencias del pecado? Porque traía consecuencias. Nuestro pecado no debemos olvidar que trae consecuencias el pecado. ¿Qué sentíamos cuando pecábamos? Cuando era evidente que pecábamos, culpa, había sufrimiento y también era inevitablemente que estábamos separados, totalmente alejados de Dios. ¿Sí? En cambio, hermanos, ¿qué significa obedecer a Dios? Ser esclavos de la justicia. ¿Qué significa? Es amarle. ¿Qué es obedecer a Dios? Significa amarle con todo nuestro ser, mente, cuerpo y alma. Mateo 22, 37 dice, vamos a leerlo mejor para Mateo 22 al 37. Amén. ¿Qué dice Jesús? Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice, amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma, dice, y con toda tu mente. ¿Sí? El primer mandamiento, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente. ¿Sí? Con todo nuestro ser. Pero ¿por qué no amamos al Señor con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser? ¿Por qué? Porque por falta de compromiso, hermanos, por un compromiso genuino, ¿sí? Y muchas veces damos medio corazón, media mente, medio espíritu. Estamos pensando en el trabajo, aún viniendo aquí a la iglesia, estamos pensando en los problemas del trabajo, cuando nos deberíamos de concentrar totalmente en el Señor, en Cristo, en lo que venimos, lo que dice su palabra. En los tiempos, muchas veces, lejos de buscar más a Dios, satisfacemos nuestras necesidades, nuestros gustos. Y no, porque hoy hay partido, no podemos, hoy no voy a poder ir a la reunión, porque hay una reunión familiar y mis hermanos se van a reunir y yo cómo no voy a estar. Damos medias cosas a Dios. No hay un compromiso total con el Señor. Por eso es que pasa todo esto. ¿Cómo podemos saber si estamos entregados en cuerpo, en alma? La palabra de Dios nos lo contesta, hermanos. Vamos a primera de Juan 2, 3, 6. ¿Ya lo tenemos? Amén.
Primera de Juan 2, 3 al 6. Y esta es la proposición de nuestros pecados, y no solamente por, Primera de Juan, sí, 2, 3 y 6. Dice, y esta es la proposición por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por todo el mundo. Y en esto, dice, sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Él dice, yo le conozco, y dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este es verdaderamente el amor de Dios, se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice, permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo el Señor Jesucristo? En santidad, en rectitud. Si me amáis, ¿qué dice? Guardad mis mandamientos. No podemos pensar que andamos en el camino del Señor y no estamos haciendo su voluntad. Guardar sus mandamientos, ¿qué significa? Arraigarlos, tenerlos, vivirlos. Todos, hermanos, tenemos esa libertad, tenemos la libertad de decidir de quién queremos ser esclavos. Lo que no vamos a poder nosotros definir son las consecuencias de esa elección, porque hay consecuencias en esta vida, ya lo vimos, ¿cuáles son? Que sentimos culpa, sufrimiento y estar separado de Dios. Estar cerca del Señor nos trae paz, nos da tranquilidad, nos trae una esperanza. Estar alejado de Dios y hacer lo que a nosotros nos convenga, no siguiendo sus lineamientos, nos trae vergüenza, humillación. Por eso nosotros tenemos que elegir, hermanos. Por eso estamos aquí, porque hemos decidido, hoy decidimos, elegimos escuchar su palabra, aprender más de su palabra. Y eso es bueno. Pero el día de mañana, en donde quiera que estemos, tenemos que continuar. Tenemos que ser íntegros, dentro y fuera. Porque innegablemente aquí nosotros pues nos comportamos más o menos, dirían por ahí, pero fuera. Entonces nuestra elección tiene que ser evidente, hermanos, donde quiera que estemos. ¿Qué hemos elegido? ¿Qué estamos buscando toda la semana? ¿Estamos leyendo su palabra? ¿Cómo voy a conocer sus mandamientos? ¿Cómo sé lo que Dios quiere para mi vida si yo no medito en su palabra? Si no tengo el espacio, no tengo el tiempo de 24 horas al día, no tengo el tiempo para leer su palabra. Es más importante el trabajo, es más importante la familia, es más importante cualquier otra cosa que el Señor. ¿Por qué hago lo que yo quiero? Porque simplemente no leo su palabra. No me alineo a lo que el Señor demanda para mi vida. Recordemos que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aquí hay dos consecuencias, hermanos. Aquel que comete pecado y sigue su corazón, siguen sus deseos, siguen sus malas decisiones y está alejado de Dios, aspira a algo y trae consecuencia en la eternidad. Es lo que aspira aquella persona que no busca a Dios,
que no busca agradar a Dios, simplemente está alejado de la presencia de Dios en la eternidad. Y sin embargo, hermanos, aquel que busca y que se deja utilizar, porque no solamente es conocer, no solamente es tener el conocimiento, sino que permite que Dios actúe en su vida y en consecuencia trabaje para la obra de Dios, hay una recompensa también para eso. Es la vida eterna, pero no una vida eterna cuando nos morimos. Muchas personas que no conocen piensan que la eternidad empieza cuando la persona muere. Para el cristiano no es así. Para los que hemos comprendido y entendido, la vida eterna empieza hoy. Desde que hemos creído, desde que hemos depositado nuestra vida a nuestro Señor y Salvador de nuestra vida, que hemos recibido el regalo en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque fue un regalo, hermanos. Debemos, hermanos, todos los que estamos aquí, meditar en cómo estamos llevando nuestra vida, cómo estamos actuando. Este libro de Romanos, este capítulo nos insta a eso, a buscarlo, a no confiarnos, no porque sabemos que Dios hizo la obra y estamos justificados por medio de la gracia, hemos sido juntamente crucificados con Él, esa libertad para estar pecando, para estar cayendo en pecado constante. Dios nos llamó para la santificación, nos llamó para tener una vida digna y parecernos y ir avanzando, crecer en el Evangelio. Debemos aceptar este regalo, hermanos, que Dios nos ha dado. Debemos atesorarlo, vivirlo, compartirlo con aquellas personas que no conocen. Si hemos fallado, si hemos errado en nuestro caminar, Pablo nos dice, tengan cuidado, hay consecuencias. No podemos seguir en este mismo andar. No porque el Señor perdone, nos da esa libertad. No porque el pecado, sabemos que donde hubo pecado sobreabundó la gracia, eso no nos da esa libertad para estar continuando en ese pecado, hundidos. Si ya morimos para el pecado, no podemos seguir viviendo en pecado, puesto que nueva criatura hemos sido, hermanos. El viejo hombre quedó atrás y todas esas cosas deben de haber quedado atrás. No puede, o sea, una persona, el morir significa es totalmente desprenderte de todo lo que traías, de todo lo que eras y depender totalmente de Dios. Nuestra vida debe ser diferente, debe estar marcada el antes y el después. No podemos continuar viviendo una vida a medias. Medio cristiano, cuando nos preguntan en el trabajo, ¿tú qué eres? ¿Eres cristiano? Pues más o menos. Dios no hizo medias cosas. Él hizo un sacrificio eterno, de una vez y para siempre, para siempre. Por eso dice que Él no va a volver a morir. Él ya hizo la obra completa, para que nosotros también tuviéramos una obra completa en nuestra vida. Para que en nuestra vida haya un cambio radical de antes y después. Cuidemos el regalo que Dios nos ha dado, hermanos. No vivamos en el pecado. Si hemos estado fallando, si no hemos estado totalmente comprometidos con nuestro Señor, es tiempo hoy. Hoy es el día.
para rectificar nuestro camino y caminar conforme su justicia, con la verdad, conforme sus mandamientos. Sabemos que no vamos a dejar de ser pecadores hasta que Él nos llame a su presencia, pero no vamos a estar hundidos en el pecado. Tenemos que salir y ser nuevas criaturas. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie, vamos a pedirle a Dios que sea Él el que obre, no en nuestras fuerzas, hermanos. Lo que hemos visto no es en nuestras fuerzas, es a través de su Espíritu Santo. Dejemos que el Espíritu Santo de Dios haga la obra completa en nuestras vidas. Si nos hemos rehusado, lo hemos condicionado muchas veces, quitemos esas trabas por el que dirán, el que yo lo hago a mi manera. No es a nuestra manera, es a la manera que Dios quiere hacer las cosas. Dejemos que Dios obre y actúe en nuestra vida y nosotros en consecuencia vivamos en una total libertad. Lo que Él nos llamó a ser libres, no ser esclavos, no estar arraigados. Sabemos que tenemos la gracia, que donde hubo pecado sobreabundó la gracia, pero eso debemos entender, lo que no nos da esa libertad para seguir haciendo lo malo. Al contrario, tenemos que buscar la santidad en nuestras vidas todos los días. Amén. Vamos a orar. Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, Señor. Padre, en esta hora estamos delante de tu presencia, Dios, una vez más. Padre, hemos leído, hemos meditado en tu palabra, Dios, el día de hoy, acerca de esa libertad que tú nos has dado, Dios. De esa infinita gracia, Señor, que sobreabunda sobre todo el pecado, Señor. Padre, tú has borrado, Señor, tú has redimido nuestras vidas, Señor, a través del sacrificio en la cruz, en el monte Calvario, Dios. Padre, en verdad, Señor, tú moriste una vez y para siempre, Dios. A precio de sangre pagaste por todos nuestros pecados, Dios. Padre, y en consecuencia hemos sido limpiados de todo pecado, Señor. Hemos sido redimidos, Señor, para salvación nuestra, Dios. No en nuestras fuerzas, Señor. Tú hiciste la obra salvadora de nuestras vidas, Señor. Padre, en esta hora, Señor, queremos pedirte, Señor, que nos ayudes, Dios, a cambiar esa manera de vivir, esa manera de pensar, esa manera de actuar, Señor. Muchas veces va en contra de lo que tu soberanía, tu palabra, Señor, tus mandamientos dictan, Dios. Ayúdanos a entender, Señor, que tu palabra, Dios, penetre en nuestras vidas hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, como esa espada de doble filo, Señor. Padre, ayúdanos a cambiar, Señor, que sea tu Espíritu Santo redarguyendo nuestras vidas todos los días, Señor, que podamos ser íntegros, Señor, no solamente dentro de estas paredes, Señor, sino en donde quiera que vayamos, Señor, que tu presencia, Dios, esté con nosotros, Señor, y podamos dar evidencia de esa transformación, de ese renacer, Señor, en ti, de ser una nueva criatura, Dios, de haber confiado en ti, Señor, y haber sepultado, Señor, que tú murieron nuestros pecados contigo, Dios. Padre, gracias, Dios, en verdad por tu palabra, porque sabemos que llega en preciso momento de nuestras vidas, Señor. Padre, en verdad te damos gracias porque tu palabra nos instruye, nos redarguye, nos habla en este día, Dios. Te queremos pedir, Señor, muchas gracias en verdad, Señor, porque sabemos que tú estás obrando en la vida de cada uno de los que escuchamos y meditamos en tu palabra, Dios. Queremos ser barro en tus manos, Señor. Que tú nos moldees a esa imagen y semejanza del varón perfecto en Cristo Jesús. Padre, gracias, Dios, gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas hasta este momento. Sabemos que tú ya empezaste la obra, Dios, y sabemos que tú la terminarás, Dios. Tuya es la obra, Dios, no es nuestra. Padre, te pedimos que sigas ayudándonos, que sigas fortaleciéndonos,
nos siga, Señor, bendiciendo, Señor. Padre, gracias por todo, Dios. Todo esto, Dios, en verdad, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos.